Muy buenas a todos, es un gusto estar con ustedes en un nuevo video en el cual hablaremos un poco más sobre las funciones y más en específico dentro de las funciones logarítmicas y funciones exponenciales. Así que espero que este video les guste y comenzamos. Bien, como les comentaba, hablaremos un poco de las funciones, pero antes que nada hay que definir qué es una función. Bien, podemos definir que una función es una relación de dependencia entre una variable dependiente y una variable independiente. Pero, ¿cuál sería la variable dependiente entre las funciones? Bueno, casi siempre es conocida como la variable y. Y esta va a depender de la variable independiente x, ya que x puede tomar cualquier valor y y va a estar sujeta al valor que tome x. Un ejemplo de esto es como vemos en la siguiente imagen. X puede tomar el valor de 1, por lo tanto será con respecto a y valdrá b. Pero podemos observar que x cuando toma el valor de 4, también y va a tomar el valor de b. Entonces, esto arma una dependencia, y va a valer según como esté x, pero y no puede tener dos valores. Es decir, que un ejemplo, a y c van a tomar el valor 2 de x. Esto no es posible. Por eso es que y es la variable dependiente. Bien, una vez definido eso, entonces, ¿qué es una función exponencial? Bueno, las funciones exponenciales son todas aquellas funciones que las encontramos en la forma f de x. Ojo, hay que aclarar que esto no siempre es así. Puede ser g de x, h de x o cualquier otra letra que sea de x. Pero esto lo que quiere significar es y. Entonces f de x es igual a y. Hay que tener eso muy en claro. Bien, regresando a después de ese dato curioso, f de x va a ser encontrar o va a ser igual a b elevado a la potencia x más a más el término c. Explicar que a veces puede ser que solo encontremos de la forma bx a la potencia x más c o solo bx. Entonces no hay que tener así como que cuando no nos aparezcan esas dos letras, ya sea A o C, no podemos resolverla. Al contrario, siempre se puede, solo que no posee en ese caso esos términos. Bien, entonces decimos que b es un valor que se elevará a x, y b tiene una particularidad, y es que b tiene que ser mayor que 0, pero no puede ser 1. Es decir, puede ser 0, 0.5, 0.6, pero no puede ser 1. Pero puede ser 1.1, 1.2, 1.3, puede sumar, pero específicamente el valor 1 no puede ser. Bien, entonces definido esto, entonces podemos decir que b puede tomar cualquier valor entre los reales positivos menos 1. A será un valor que sumará o restará la potencia x. Como les comenté, esto puede ser que a veces aparezca, puede ser que no aparezca. Y c es una constante, un valor que no es dependiente de otro. También hay que comentar que las características de este tipo de funciones es que el dominio son los valores que están en el eje x, casi siempre es todos los reales. El rango son los valores que están en el eje y este sí va a estar delimitado por una asíntota, en la cual conoceremos un poco más adelante en el video. Estas funciones son crecientes siempre y cuando b sea positivo y mayor que 1. Y será decreciente cuando ésta sea menor a 1 pero más que 0, según la propiedad que acabamos de decir que va a tomar la letra b. Por lo tanto, podemos decir que sus gráficas son normalmente de la siguiente forma, para lo cual ocuparemos un programa de software matemático para poder ilustrar de una mejor manera las características de esta función. Así que vamos adelante. Una vez en GeoGebra demostraremos cómo esta herramienta multimedial nos ayuda a visualizar de mejor forma el comportamiento de estas funciones. Bueno, según las condiciones de la función, tenemos que b es un número real que se encuentra entre 0 a infinito positivo, a excepción del 1. Con ayuda del desplazador
observaremos la forma que esta función va comportándose. En este caso tenemos que v es un valor igual a 5. ¿Qué pasa si esta va aumentando? Observamos que la curva va a ir haciendo una contracción. Es lo único que va a ir cambiando en nuestra función mientras b sea un número mayor cada vez. Pero ¿qué pasaría si va siendo un número más pequeño? Vamos observando lo distinto, que la curva de nuestra función va a ir tomando una dilatación. Bien, pero ¿por qué no puede tomar el valor 1 de nuestra función? ¿Por qué b no puede ser 1? Y es porque un número 1 elevado a cualquier potencia es siempre 1. Es decir, se crea una función constante con y igual 1. Bien, entonces eso es lo que sucede. Pero ¿qué pasa si b es menor que 1 pero mayor que 0? Bien, entonces nuestra curva en esta función va a tomar una forma distinta. En vez de ser de izquierda a derecha creciente, va a ser de izquierda a derecha decreciente, pero sigue siendo una curva de función exponencial. Bien, pero ¿qué pasaría si tenemos que la potencia x es sumada a otra potencia, un valor que sí conocemos, en este caso llamaremos a, y este va tomando un valor distinto, ya sea positivo o negativo? Bien, entonces si esta va tomando un valor negativo, la función va a ir desplazándose de una forma horizontal hacia la derecha. Podemos observar que esta va a ir moviéndose o desplazándose a la derecha. Pero ¿qué pasa si el número es positivo? A es positivo. Bien, entonces la función se va haciendo un desplazo horizontal hacia la izquierda. Es lo único que va a ir afectando el valor a cuando suma o resta a la potencia x. Bien, pero podemos tener también una constante en la función, es decir, p elevado a la x más un c. Bien, entonces, ¿qué pasa si tenemos un c? Bien, este c lo podemos ir observando que va a ser un desplazamiento vertical dentro de nuestra función. Entre vaya siendo un número positivo, va a ir haciendo que la función vaya subiendo con respecto al eje y. Y es que, ¿por qué pasa esto? Bueno, nuestra c podemos considerarla como una asíntota, lo que nos dará a entender que este tipo de funciones también tiene una característica, y es que su asíntota es lo que evita que este número sea tan pero tan cercano al valor, en este caso menos 2, va siendo tan cercano al valor menos 2, pero nunca lo toca, y va a ser hasta más infinito, lo que nos vamos a ir observando en el rango. Bien, las características de esta función con el dominio y el rango, ya que toqué un punto de esos, podemos observar que, como sabemos, el dominio está entregado por el eje x, y este viene desde menos infinito hasta infinito. Pero podemos decir, no se ve que vaya hasta infinito. Bien, si nosotros vamos subiendo la función, podemos ir observando que esto sí va a seguir creciendo, se va a seguir moviendo en los puntos y va a seguir hasta infinito. Entonces, con respecto al dominio son todos los valores reales. Pero, ¿qué pasa con el rango? Bien, el rango sí está limitado por su asíntota. Podemos decir que tiene un límite. En este caso, el rango está definido por la constante menos 2. Como se acuerdan que yo les comentaba, el valor constante será la asíntota. Este se acerca tanto a menos 2, pero no lo toca, es decir, va desde parte de los números mayores que menos 2 hasta el infinito. Esa es la particularidad del rango con respecto a la función exponencial. Bien, pero ¿cómo la podemos graficar a mano? Bien, pasaremos a ese punto en este momento. Bien, grafiquemos entonces la siguiente función. Tenemos la función f de x igual 2 elevado a la x. Bien, si nosotros vamos siguiendo el valor de x, podemos ir observando lo siguiente. Si tenemos que x va a tomar el valor de 1, tenemos 2 a la potencia 1, y eso es igual 2. Entonces, y va a valer 2. Entonces, luego si ponemos que x va a ser 2, tenemos 2 elevado a la 2, o 2 al cuadrado, es 4. Entonces y tendrá el valor de
4. Y así pues sucesivamente tendremos que 2 elevado al cubo será 8 y elevado a la cuarta será 16. Y así entre va tomando más valores, va a ir tomando x. Pero si x es 0, ¿qué pasa? Sabemos que un número elevado a la potencia 0 es 1. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos los pares ordenados de cuando toma 0, x es valor 0, y y será 1. Entonces ponemos un punto en x, 0. Luego tenemos que cuando x es 1 lleva a ser 2, ponemos un punto en 1,2. Luego en 2,4. En 3,8, que ya no lo tenemos, pero podemos ir observando ya con esos 3 puntos cómo va a ir formándose la función. Tenemos una constante, es decir, una más e. No, ¿verdad? No aparece, entonces tendremos que es 0. Entonces nuestra asíntota es el valor 0. Entonces nuestra función va a ir tomando una forma de la siguiente manera, pasando por los puntos y vemos que va tomando una curva. Y así sucesivamente podemos ir observando cómo este valor va a ir cambiando. Y ahí sí podemos graficar una función exponencial. Entonces, una vez terminadas las funciones exponenciales, podemos pasar a la función logarítmica. Y es que una función logarítmica la podemos encontrar como la función f de x igual logaritmo base a de bx más c, donde a es la base del logaritmo, el cual va a ser mayor a 0, pero distinto a 1. B será un valor que multiplicará a x y c es una constante. Bien, ¿por qué esto es así? Bueno, a, el base a no puede ser 0, entonces tomará cualquier valor exceptuando el 1, porque así son las propiedades del logaritmo. Bien, entonces las particularidades o las propiedades de este tipo de función es que sus dominios son también los valores que se encuentran en el eje X. El rango son los valores que se encontrarán en el eje Y. Esta función va a ser creciente cuando b es positivo y va a ser decreciente cuando b es negativo. Es decir, si el valor de b es valor positivo, observaremos que esta va a tener una forma creciente. Y si b que multiplica x es negativo, va a tener una forma decreciente. Bien, volvemos entonces a ver sus gráficas, las cuales podemos encontrar de la siguiente forma, y la visualizaremos nuevamente gracias a GeoGebra, y así tener una idea de cómo son este tipo de funciones. Bien, una vez nuevamente en GeoGebra, podemos observar entonces cómo es esta función logarítmica. Bien, entonces definimos que a será nuestra base de la función. En este caso tenemos que a es base 2, b es el número que acompaña a la x. En este caso podemos poner que va a ser un valor igual 1 y c es una constante. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos aumentando b en la función? Vamos observando que esta va teniendo un desplazamiento vertical en el eje y. Pero ¿qué pasa cuando esta función llega a pasar a números o esta b comienza a pasar a números negativos? Bien, entonces lo que pasa es que la curva de izquierda a derecha va ahora de forma decreciente en vez de como iba de izquierda a derecha cuando era positivo, de forma creciente. Es ahí lo que les comentábamos de la particularidad que dependiendo b va a ser creciente o va a ser decreciente. Bien, regresemos a un número positivo. Digamos caso que b va a ser valor igual 2. ¿Qué pasa con la c? La c es una constante y esto lo que nos va a hacer es permitir conocer un desplazamiento con respecto al eje x. Mientras esta vaya aumentando, su desplazamiento va a ir de forma horizontal a la izquierda. Pero si está teniendo valores negativos, va a tener un desplazamiento de forma horizontal hacia la derecha. Bien, ¿y qué pasa si vamos aumentando la base de esta función? Es decir, la base del logaritmo. Mientras vaya aumentando la base de este logaritmo,
vamos observando que la curva va teniendo una contracción. Entre más grande sea la base, más grande será la contracción de esta curva. Y entre ella disminuyendo, va a ir dilatando. Bien, entonces estas son las particularidades que podemos observar gracias a GeoGebra y sus deslizadores con respecto a la función logaritmo. Bien, ahora pasemos a resolver una función de esta forma. Muy bien, entonces resolvamos la siguiente función, que sería función de logaritmo base 3 de 2x menos 4. Aquí hay que tener algo en claro. Un logaritmo no puede ser un número negativo, entonces el logaritmo tiene que ser x obligatoriamente un número que permita que esto sea mayor que 0. Es decir, que hay que resolver la desigualdad que tenemos. En este caso sería 2x menos 4 mayor obligatoriamente que 0. Si nosotros resolvemos esta desigualdad, sabemos que tenemos que mover el 4 del lado de la desigualdad, teniendo 2x mayor que 4. Pero como queremos encontrar solo x, pasamos también el 2 que estaba multiplicando la x a dividir, teniendo entonces que tenemos que x va a ser mayor a 4 entre 2. Y sabemos que 4 entre 2 es igual a 2. Entonces x tiene que ser números mayores que 2 para que esta función logarítmica tenga valores reales, que sean positivos también. Bien, entonces eso nos deja que x tiene que ser 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Para resolverlo entonces vamos a ir sustituyendo la x en la función. En este caso, si sustituimos a x con el valor de 3, tendríamos que el logaritmo va a ser igual, logaritmo base 3 va a ser igual a 2 por 3, que es 6 menos 4 es 2. Entonces tendríamos logaritmo base 3 de 2. Y si lo resolvemos en la calculadora, esto nos va a dar que y entonces va a ser igual a 0.66. Para comprobar esto, los invito a usar ustedes en casa sus calculadoras y resolver este ejercicio y comprobar mis respuestas. De la misma forma en que lo vamos a ir resolviendo, vamos a tener que cuando x vale 4, entonces y va a tomar el valor de 1.26 y cuando sea 5 va a tener el valor de 1.63. Y así vamos a tener entonces los pares ordenados que nos van a permitir graficar los puntos y de esta forma encontrar la función. Nuevamente les hago la invitación para que resolvamos esto en casa y comprobemos. Bien, entonces comenzamos a graficar los pares ordenados. Tenemos, y cuando x sea 3, esto va a ser 0.66. Está casi acercándose a 1. Cuando x valga 4, esta va a ser 1.26, está un poquito arribita del 1. Y tendríamos que el último punto es 5,163. Así. Por aquí tendré que ir el punto. Bien, entonces nos vamos a observar esta función. Pero hay que tener algo más en cuenta. Como x es mayor que 2, entonces tenemos una asíntota que esto evitará que pase. Esto es importante, que esta función pase de ese valor. Es decir, la función no puede tomar un número, o no puede pasar sobre números que sean menores a 2. Es decir, así. Tenemos un límite. Entonces, ¿cómo viene la función? La función va a pasar algo así, sobre los puntos. Y así tenemos la función entonces graficada. Se estará acercando a 2, pero no lo tocará nunca. Y podemos observar que su dominio son los reales mayores que 2 hasta el infinito. Y su rango es desde menos infinito hasta infinito. Y así, señores, podemos observar cómo son las gráficas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Espero que esto les haya funcionado y les sea fructífero para su conocimiento en las matemáticas.
nos quedaríamos hasta aquí. Espero observarlos dentro de un futuro video. Hasta pronto.